señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Sin perjuicio, deme un segundo. No, está bien. Hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el proyecto de inteligencia económica. Excusa del señor ministro de Seguridad Pública, que no podrá participar en la sesión de hoy. Excusa del ministro de Justicia. En su representación asiste el subsecretario don Ernesto Muñoz, que nos acompaña. Y hemos recibido reemplazo de la diputada, vendrá la diputada Karen Medina en reemplazo del diputado don Andrés Joanet, y se han pareado los diputados Andrés Joanet y Raúl Leiva, y la diputada Gloria Navillán con doña Alejandra Plasencia. Eso es todo, señor presidente. Perfecto, muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Cerrada la cuenta. Bien, quiero proponerle a la comisión que ampliemos el plazo para la presentación de indicaciones en el boletín 17.675-25, de autoría del diputado Soto y otros más, hasta el día 29 de agosto, para que podamos darle discusión en la primera semana legislativa de septiembre. ¿Les parece? Sí, presidente. Perfecto, acordado. Muchas gracias, diputado Soto. Queda liberado. Sí. La próxima semana va a sesionar en el fondo la mesa técnica para el proyecto, para tratar de arreglar la desprolijidad de ese proyecto. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los diputados Jaime Araya, Astudillo, Bianchi, Musante, Héctor Ulloa, que modifica el decreto ley número 2859 del 79 para resguardar la identidad de los funcionarios de Gendarmería. Para estos efectos ha sido invitado el subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz, y el director nacional de Gendarmería, don Rubén Pérez, a quien a ambos le damos la bienvenida, como también a sus respectivos asesores y ayudantes. Subsecretario, tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, por su intermedio a la comisión. Respecto del proyecto de ley que modifica el decreto ley 2589, boletín 16995 del 25. En primer lugar, creemos que es importante recordar que la identificación de los funcionarios de la administración no es disponible por ellos mismos, por una razón evidente de transparencia. Esto es sin prejuicio, por cierto, de que tal como indica el proyecto de ley y tal como nosotros estamos también motivando a propósito del proyecto de ley del Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería, haya circunstancias que justifiquen efectivamente la restricción en cuanto al acceso de la información. Y esto, por cierto, en cuanto al acceso de la identidad, no es sino una implementación del artículo 8º de la Constitución, en cuanto que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares de estricto cumplimiento del principio de probidad, y también que los ciudadanos tienen la labor fundamental también de acceder a dicha información. La restricción a la publicidad de la función pública en general, entonces, solo puede establecerse mediante, entendemos, una ley de quórum calificado, siempre que se fundamentare en alguna de las 4 causales que señala esta norma. Esto es, en el hecho de que la publicidad podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano del Estado respectivo, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Esto también es lo desarrollado en el artículo 21 de la ley 20.285, en los cuales se detalla las causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. Con respecto a la identidad de los funcionarios, el Consejo para la Transparencia ha indicado que si en los hechos no hay afectación a alguno de los bienes jurídicos protegidos en el artículo 21, debe proporcionarse la identidad del funcionario. Pero ciertamente existen causales, como indicaba, para que esta restricción de identidad sea considerada legítima y que pueda restringirse la publicidad. Esto debe ocurrir cuando esta publicidad puede afectar en forma presente o probable y con suficiente especificidad alguno de los bienes jurídicos señalados. En cuanto a la propuesta entonces que está contenida en el boletín que está sujeto a examen,
En primer lugar, diríamos que se requiere de un quórum calificado para la restricción y que esta restricción debe fundarse en algunas de las causales que hemos expuesto. La propuesta de moción, entonces, estimamos que podría, junto con compartir el propósito y la motivación que tiene, ser mejorada en cuanto a ser más específica respecto de la causal o el motivo para restringir la identidad. Aquí nosotros entendemos que ciertamente, y eso también lo informará el director de Gendarmería, hay razones de peso que se justifican en cuanto al cumplimiento de la función pública tratándose de los funcionarios de Gendarmería de Chile, especialmente, como lo hemos visto en esta propia comisión, en el contexto en que estamos actualmente y con la cada vez más importante participación de Gendarmería de Chile en el sistema de seguridad pública. La otra, entonces, esa sería la primera observación, señor presidente, y nos gustaría o podríamos también ponernos a disposición para que esto pueda desarrollar esta causal y de esa manera pueda cumplir con el marco legal y constitucional que acabamos de informar. También sería interesante e importante distinguir entre los funcionarios de Gendarmería de Chile en cuanto a si esto es algo que se consagra respecto de todo funcionario perteneciente a las tres plantas y por lo tanto para todo tipo de funciones o pudiese establecerse más bien respecto de ciertos funcionarios que ya sea tienen trato directo en los establecimientos penales o algún otro, y de esa manera también no exponerse a eventuales críticas respecto de el marco legal y constitucional. Lo que además podríamos opinar respecto de esto, señor presidente, es que del tenor literal de la norma se desprende que la identificación es completamente disponible por el mismo funcionario, sin que exista un real poder, ya sea del director regional o respecto de la solicitud, puesto que el artículo 15E propuesto señala que basta con que el funcionario realice la solicitud para que la dirección regional tenga el deber de llevarla a cabo. Entonces, a propósito de esta norma, el Ejecutivo, por cierto, y eso mismo está reflejado en el proyecto de ley que nosotros ya actualmente tenemos en tramitación, está de acuerdo con que hay ciertas circunstancias en las que la función propia de Gendarmería de Chile recomienda, hace necesaria y requiere, ¿no es verdad?, cierta reserva, ya sea de la identidad o de las funciones que ellos mismos están cumpliendo. Y en ese sentido, las observaciones que hacemos apuntan a mejorar el proyecto y a que pueda contextualizarse de mejor manera en el marco legal y constitucional que acabo de describir. Eso, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Director, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Me dirijo respetuosamente a usted y a las autoridades parlamentarias presentes, como a todas las personas que se encuentran en esta sala. Solamente agregar al respecto, señor presidente, que estas modificaciones son absolutamente necesarias, en tanto ya no se trata de un fenómeno emergente, sino que un fenómeno que a todas luces, de acuerdo a la opinión pública y lo que apreciamos en el día a día, un crimen organizado se encuentra en un proceso de instalación potente en Chile. Nosotros tenemos una exposición permanente en un ambiente altamente hostil y complejo en los establecimientos penitenciarios y por lo tanto es del todo recomendable y, como se ha dicho, el crimen organizado no solamente nos pudiera amenazar en el contexto carcelario o en el desarrollo de nuestras labores, sino que también intimidar, amedrentar, amenazar a través de familiares o tratar de generar conductas de reclutamiento del personal penitenciario y de esa manera poder penetrar y tomar el control del servicio. Desde esa perspectiva, una medida de estas características es totalmente recomendable para poner a buen resguardo, a través de la modalidad que se estime apropiada, la identidad de los funcionarios y de esa manera protegerles a ellos y a sus entornos familiares inmediatos a lo menos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, director. Se ofrece la palabra. Diputada Navia. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos a los dos. Disculpen por haber llegado atrasada a la comisión. Nosotros ayer sesionamos en la subcomisión de crimen organizado, donde desgraciadamente la mayoría de los diputados de esta comisión nunca van,
pero sí estábamos presentes el diputado Chalper, yo, y el diputado Longton, que estuvo un buen rato, digamos. Y justamente este fue uno de los temas que tocamos porque estaba presente también el director de Gendarmería, el resguardo de la identidad producto del avance del crimen organizado. Yo entiendo que el subsecretario ha levantado dudas respecto a la constitucionalidad del proyecto en ciertos aspectos. ¿Perdón? Al quórum. Bueno, al quórum. Pero me queda súper claro que es muy importante legislar sobre esto y que creo que hoy día, si queremos erradicar corrupción y al mismo tiempo enfrentar crimen organizado como corresponde, este proyecto es fundamental. No tengo idea de quórum porque yo no soy abogada, me imagino que eso se determinará por lo que son abogados y saben, pero yo voy a votar a favor de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nayan. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. En votación. No puedo votar porque estoy para allá. Gracias. Después de anunciar el voto, Gracias. Jamás. Gracias, señor presidente. Don Jorge Alessandri. A favor, secretario. Gracias. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Don Andrés Está variado. Lonton. Doña Gloria Navellán. Variada. Paria. Doña May Torsini. Señora May Torsini. Gracias. Doña Alejandra Plasencia está pareada. Don Hugo Rey. Gracias. Sí. Señorita Don Diego sí. Chalper. Gracias. Señor presidente. A favor. Sí, un segundo. La idea de legislar ha sido aprobada por 5 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Antes señor presidente, me permito hacer presente, antes de fijar un plazo para las indicaciones, que me da la impresión que el Ejecutivo tiene interés en indicar el proyecto. Sí, Hay varias... nosotros estamos de acuerdo con, como hemos expresado, con la idea matriz del proyecto. Hicimos estas dos observaciones respecto de la fundamentación y también, como indiqué, hay un proyecto de ley que está en el boletín 17007 de Seguridad Especial, donde existe una reglamentación también respecto de la habilitación de esta restricción respecto del personal dedicado a las funciones relativas a seguridad especial. Entonces, sería interesante para nosotros ver en el fondo la correlación entre esos dos proyectos y evidentemente ayudar a mejorar este proyecto. claro, porque dice que hay que ser concreto. En su momento lo hablé con el señor ministro. Esto es el que usted hace referencia, el 17007, es para seguridad especial. Entonces no incorpora al resto del personal de Gendarmería que hoy está expuesto a esta situación. Por tanto, ¿les parece que ¿les parece que durante la semana distrital el Ejecutivo que tiene estas observaciones haga llegar las indicaciones para poder votarlos en particular Plazo hasta el 29 de agosto. hasta el 29 de agosto? ¿Les parece? Y lo votaríamos Y lo votamos en particular de vuelta. el 1 de septiembre. Exacto. Acordado. Bien. Pasamos al segundo punto, iniciar la votación en particular del proyecto de ley originado en moción de los diputados Araya Cristian, Araya Jaime, Barquesi, Castro, Joanet, Leal, Lonton, Moreno, Romero y Sánchez, que crea el tipo especial de daños en infraestructura penitenciaria, boletín 16.944-25. Para estos efectos se repiten los mismos invitados del proyecto anterior. Bien, señor secretario. Sí. Gracias, señor presidente. Se han recibido indicaciones al proyecto, indicaciones del Ejecutivo e indicaciones de su autoría, señor presidente, don Cristian Araya. Me permito hacer presente que por la ubicación geográfica dentro del Código Penal, de la indicación del Ejecutivo, deberíamos partir por ella. Está en la página 1 del comparado que cada uno de ustedes tiene en su poder. El boletín 16.944. ¿Ya está? Sí. Ya.
Le doy lectura. Indicación presentada por el Ejecutivo para reemplazar el artículo único del proyecto por el siguiente. Agrégase en el artículo 485 del Código Penal el siguiente numeral 10, nuevo. 10. En instalaciones de dependencias o bienes muebles de establecimientos penitenciarios destinados al cumplimiento de funciones propias de dichos recintos. Cierre comillas. Esa es la indicación del Ejecutivo, señor presidente. Hago presente que es una indicación sustitutiva. No hay inconveniente presentar indicación sustitutiva a pesar de estar aprobada la idea de legislar, porque se trata de artículo único. Esa por eso es una excepción. Es la propuesta de la Secretaría. ¿Para cuál? ¿Me puedes repetir dónde está el...? En la página 1, el comparado al 16944. Esta es la indicación del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Nosotros hicimos esta observación en su momento cuando venimos a apoyar justamente la aprobación del proyecto de ley en general respecto de la ubicación de la norma para también guardar una serie de, digamos, de correlaciones en cuanto a no solamente a la técnica legislativa, sino también a la proporcionalidad de la respuesta penal de acuerdo a las reglas vigentes en nuestro Código Penal. Aquí lo que hacemos con esta indicación es establecer claramente, al agregar este número, al sujeto activo del delito, evitando dificultades que podrían generarse considerando lo dispuesto en el artículo 486 bis, inciso tercero propuesto, evitar eventuales revisiones de sentencia en virtud del artículo 18 del Código Penal en aquellas condenas en que se aplicó el artículo 485 número 1 y mantener la armonía con las facultades disciplinarias de Gendarmería y la proporcionalidad en la aplicación de las sanciones administrativas. Desde ese punto de vista, propusimos en su momento presentar esta indicación agregando este numeral 10 al artículo 485, que va en la línea del proyecto en cuanto a que se agrega a este catálogo el texto respecto de en instalaciones, dependencias o bienes muebles de establecimientos penitenciarios destinados al cumplimiento de funciones propias de dichos recintos. Y eso, a nuestro juicio, junto con cautelar la idea matriz del proyecto, guarda una mejor armonización con el Código Penal en general. Gracias, presidente. Ya, perfecto. Este proyecto de ley surge en su momento a propósito de lo ocurrido en el REPAS. Y quiero preguntarle al Ejecutivo si en el fondo le da la tranquilidad, para no poner a Gendarmería, si le da la tranquilidad que con esto se cuenta con una herramienta judicial más efectiva para poder sancionar este tipo de conducta. Efectivamente, señor presidente, nosotros consideramos de que esto refuerza con los mecanismos establecidos y con la articulación y armonía debida en el propio Código Penal estos recintos que, como hemos visto, pueden ser objeto también de ataques y que a nosotros nos interesa de todas maneras resguardar. Así que desde ese punto de vista sí estamos de acuerdo, presidente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Director de Gendarmería. Bien, en votación. Gracias, señor presidente. Lo que se va a votar es, la indicación del Ejecutivo. Don Jaime Araya. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Henry Leal. Don Andrés Lonton. Doña May Torsini. Gracias. Don Diego Chalper. Don Hugo Rey. Gracias. Presidente. A favor. Gracias. La indicación al artículo único del proyecto presentado por el Ejecutivo ha sido aprobada por 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Por lo tanto, está despachado el proyecto porque es indicación sustitutiva. Corresponde nombrar... ¿La diputada Fríes no tiene... no ¿te parece? Ya, como Ya, diputada informante, la diputada Fríes. Perfecto. Bien, acordado. Bien, pasamos al tercer proyecto, continuar con el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los diputados Cristian Araya, Jaime Araya, Bianchi, Fríes, Leiva, Lonton, Molina, Musante,
y Ulloa, que modifica la ley 20.000 en materia de resguardo de identidad de testigos protegidos y otros intervinientes del proceso sobre los que recayeren medidas especiales de protección. Para estos efectos ha estado invitado el subsecretario de Justicia, que nos acompaña en estos momentos y hace harto rato. También entiendo, había sido invitado el ministro de Seguridad. Sí, pero, presidente, el que corresponde ahora es el tercero. Iniciar el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los senadores señores Francisco Buenchumilla. ¿Cómo? Es el tercero. Tiene toda la razón. Claro. Sí. ¿Les parece que...? Léalo, por favor, presidente. Sí, bueno, todo está invitado el subsecretario, así que da lo mismo el orden. Son los mismos invitados y... Bueno, rectifico, corresponde, como bien dice el secretario, corresponde iniciar el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los senadores Buenchumilla, Insulza, Osandoni, Piu y Quintana, que modifica la ley 20.000, que sustituye la ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indica. El subsecretario está invitado también para este proyecto, al igual que el siguiente. El subsecretario tiene la palabra. Este proyecto está en segundo trámite Lo estamos constitucional. exprimiendo al subsecretario. Sí, subsecretario. Perdón, presidente, estaba tratando de organizarme. Muchas gracias. Sí, este proyecto corresponde a dos mociones refundidas. La primera moción correspondiente al boletín número 15.347, que ingresó al Senado el 13 de septiembre, que fue suscrita por los senadores Quintana, Buenchumilla, Insulza, Osandón y Puc. En esta se propone incorporar 3 circunstancias agravantes de responsabilidad penal en el artículo 19 de la ley número 20.000 para aumentar la pena en un grado en caso de comisión de los delitos contemplados en dicha ley y en los siguientes casos. Y los describen, ¿no es verdad? Sustancias traficadas fueran adulteradas, manipuladas o mezcladas entre sí, de esa manera incrementando el posible daño a la salud pública. Si el delito se cometió utilizando embarcaciones o aeronaves como medio de transporte de la sustancia ilícita, y si el delito se cometió a través de operaciones de comercio exterior, simulando operaciones de comercio internacional con medios tecnológicos avanzados o mediante aplicaciones virtuales. Los mocionantes fundamentaron la propuesta en la necesidad de corregir deficiencias de nuestra legislación actual, adecuándola a estándares internacionales, y para esto citaron a los efectos la legislación penal española. Estiman que la ausencia de estas agravantes provoca que estas circunstancias de hecho solo puedan ser ponderadas por el juez en la determinación concreta de la pena conforme con la mayor o menor extensión del daño causado al bien jurídico, lo que sería insuficiente para evitar que la simple concurrencia de atenuantes genéricas provoque penas atenuadas en esos casos. Esa es la primera moción, presidente. La segunda moción, correspondiente al boletín 16430 del 07, ingresó el 21 de noviembre del 2023, suscrita por los senadores señores Castro y Osandón. En este proyecto, por su parte, proponen dos modificaciones: introducir un nuevo delito, el nuevo artículo 4 bis de microtráfico agravado por tratarse de sustancias que, aunque en pequeñas dosis o cantidades, causen grave daño a la salud de las personas o generen efectos alucinógenos mediatos o inmediatos. Así, en este caso, y con la propuesta que tiene esta segunda moción, pese a tratarse de un tráfico de pequeña cantidad, se aplicaría la pena en el artículo primero de la ley 20.000. Esto es, la misma pena aplicable para el tráfico, de acuerdo al artículo tercero, que también se remite a la pena en el artículo primero, en atención a la lesividad de la droga. A su vez, se establece una rebaja de un grado para la posesión de pequeñas cantidades de esa droga especialmente nociva para la salud, a menos que se justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico caso a caso en el cual no se configuraría el delito. La idea acá es que se propone la introducción de nuevas agravantes. Esta moción incluye las 3 agravantes ya contenidas en el proyecto anterior y agregan adicionalmente la siguiente.
establecida si se determinara que parte o la totalidad de los componentes, como habíamos dicho, de estas sustancias traficadas o almacenadas hubieran sido sustraídas desde cualquier recinto de salud público o privado y en general desde cualquier recinto que almacene o venda suministros e insumos médicos. Por último, con fecha 10 de diciembre del 2024, la Sala del Senado acordó refundir los proyectos de ley, quedando como proyecto matriz el boletín 15.347.07. Este proyecto fue analizado en la Comisión de Seguridad Pública del Senado y durante la tramitación desde el Ejecutivo participó intensamente y participó con su expertise técnica el Instituto de Salud Pública, el ISP, quien expresó una opinión favorable, además de haberse constituido una mesa técnica en la que participaron tanto el ISP como el Ministerio Público y la DPP. No, está bien porque así también recordamos. Sin embargo, finalmente en la sesión del 28 de enero manifestamos la opinión nuestra del Ministerio en cuanto a que desaconsejábamos avanzar en la idea del proyecto, específicamente respecto a un punto que nos preocupa, que es la equiparación del microtráfico con el tráfico, respecto a estas sustancias especialmente dañinas. En esta sesión también participó el Ministro del Interior, representante del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, y se planteó la posibilidad de que respecto de la modificación del artículo 4 no se aplicara la pena del tráfico, para preservar la distinción penológica entre ambas figuras, que nos parece extremadamente importante. La observación que nosotros hicimos en su momento la mantenemos y entonces nos gustaría presentar o reiterar la idea de no refundir o no confundir la regulación actual sobre el tráfico y microtráfico para comprender el alcance de esta modificación. Entonces, nosotros mantenemos respecto de lo anterior y podemos ahondar sobre la materia respecto de cuáles son las justificaciones, a nuestro juicio, del desajuste que puede producirse respecto de la proporcionalidad en cuanto a las penas, porque si no se distingue entre ambas figuras se genera una respuesta que no es diferenciada y que debe en la práctica mantenerse sin perjuicio de, por cierto, también compartir el motivo que está detrás de las mociones en cuanto a la eventual peligrosidad de estas drogas en las que podamos tener un impacto negativo agravado, ¿no es verdad?, respecto del proyecto, perdón, de su impacto en salud pública. Eso en general, señor presidente, respecto de este proyecto. Muchas gracias, subsecretario. Solo recordar que este proyecto surge a propósito de cómo estamos funcionando hoy los narcotraficantes, que en el fondo dividen en pequeños dealers para no llegar en el fondo a las cantidades que sean consideradas tráfico. En el fondo unos modus operandi que lo único que hacen es adecuarse a la legislación para poder vulnerarla. ¿Les parece, diputada Nayan? Gracias, presidente. Coincido plenamente con usted. Yo creo que acá estamos frente a bandas organizadas. El tráfico, el microtráfico, como le pongan, de estupefacientes ha aumentado de una manera brutal. Tenemos lugares donde francamente ya se han tomado las calles, balean gente. Esto tiene todo relación con distintos crímenes que han aumentado, producto justamente de este tráfico de sustancias ilícitas. Entonces a mí me parece, a diferencia de lo que plantea el subsecretario, que hoy día tenemos que apretar los dientes y hacer la legislación más dura, porque no podemos seguir aquí tolerando que exista este microtráfico, por lo mismo que dice el diputado Araya. En el fondo acá es cuestión de dividirlo en dealers para que no parezca tráfico y así pasa votado, como quien dice. Pero no, yo creo que acá es mejor ponerse colorado una vez y no seguir poniéndonos rosados a cada rato. Así que yo estaría de acuerdo con lo que plantea el presidente y muy en desacuerdo con lo que plantea el Ejecutivo. Bien, ¿les parece para estos efectos invitar a la Policía de Investigaciones, al Ministerio Público
y a la Defensoría, como siempre, el oficialismo quiere invitarlo. Yo creo que ahí ya estuvo presente, en el fondo, para no reiterar, yo creo que con esos tres tenemos un poco la noción desde la persecución penal, la defensa, lo mismo, que también es un hecho de que cuesta comprender, entendiendo la sensibilidad de algunos, que alguien con un papelillo pueda ser considerado lo mismo que el que trafica toneladas. Habría que abordarlo, que es un tema legítimo de preguntarse, pero también el modus operandi, que eso nos puede iluminar la PDI. Presidente, Diputado Leo. muchas gracias, presidente. Es importante, lo hemos discutido varias veces, los temas de dosificación, las diferencias que existen, el reglamento y muchas veces la problemática constitucional de tipos penales abiertos, y por eso es importante que comparezcan todos. Y ahí también el Ministerio Público tiene algo importante que señalar, porque muchas veces en la persecución criminal, ¿cuáles son las directrices o instrucciones generales del Ministerio Público? Por ejemplo, en la región metropolitana hay 4 fiscalías, y la ponderación de qué constituye microtráfico o tráfico cambia en función de depende una de la calle. fiscalía, sí, Por eso efectivamente. hay que tener un solo criterio. Sí, en eso coincido absolutamente. ¿Les parece con eso? Yo creo que es bastante ecuánime. Acordado. Perdón, diputado. No, Jaime solamente, Araya. presidente, hacer presente a la comisión que hay un proyecto que nosotros discutimos el año 2022. No sé si ustedes recuerdan cuando fuimos a Antofagasta, que lo planteó el fiscal regional de la época, en que hacía referencia precisamente a que este tráfico de pequeñas cantidades lo que encubriera bandas criminales que distribuían, aprovechándose muchas veces de la precariedad y sobre todo en mujeres jefas de hogar, para hacer verdaderas cadenas de distribución. Así que me parece muy pertinente lo que está haciendo este proyecto, y habría que ver cómo empalma con esa moción que yo creo que la alcanzamos a tramitar en esta comisión. Revisémoslo y a ver si para esos efectos se puede tener en consideración, aunque este ya viene en segundo trámite constitucional. Bien. Ok, y lo dejamos citados por el fondo para una de las sesiones más próximas para poder avanzar en esto. Pasamos al cuarto punto, continuar con el estudio en general y votación en general. Vamos a votar después de terminada la presentación del subsecretario de el proyecto de ley originado en moción de los diputados Araya Cristian, Jaime Araya como autor, Carlos Bianchi, Lorena Fríes, Raúl Leiva, Andrés Lonton, Elia Molina, Camila Musante y Héctor Ulloa, que modifica la ley 20.000 en materia de resguardo de identidad de testigos protegidos y de otros intervinientes en el proceso sobre los que recayeron medidas especiales de protección, boletín 16.416-07. En primer trámite constitucional. Para tal efecto ha sido invitado nuevamente el subsecretario, quien por cuarta vez recibe la bienvenida a esta comisión. Así que el subsecretario tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Respecto del proyecto de ley que modifica la ley 20.000 con el fin de establecer una mayor y más eficiente protección de la identidad de los testigos protegidos y los demás intervinientes en el proceso, sobre las cuales se hayan decretado medidas especiales de protección, el Ejecutivo expresa una opinión positiva respecto del proyecto de ley. En nuestro ordenamiento jurídico existen varias reglas de protección para los intervinientes del proceso penal, especialmente para víctimas, testigos y agentes policiales. Estas se pueden clasificar en normas de protección judiciales, las que se decretan por resolución judicial, y normas de protección extrajudiciales, que son las dispuestas por decisión del Ministerio Público. Son múltiples las normas de protección de aplicación general consagradas en el Código Procesal Penal. Entre las judiciales podemos señalar la del artículo 308 del CPP, que permite que el tribunal disponga medidas especiales de protección para los testigos, ya sea cuando existan antecedentes graves y calificados, o bien siempre para evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir con ocasión de su interacción en el juicio oral. En cuanto a las normas de protección extrajudiciales, son especialmente ilustrativos los artículos 6, 78 y 78 bis del Código Procesal Penal, que ordenan al Ministerio Público adoptar medidas de protección para la seguridad de las víctimas, y los artículos 308 y 322 del Código Procesal Penal, que ordenan al mismo Ministerio Público adoptar medidas de protección para proteger a testigos y peritos respectivamente. Además de las reglas de aplicación general ya mencionadas, la Ley 21.577 sobre delincuencia organizada, que entró en vigencia el 15 de junio de 2023, refuerza los estatutos de protección para agentes encubiertos. Aquí simplemente señalar que la moción se presentó con anterioridad incluso a esta normativa, ¿no es verdad? Entonces, lo que entendemos es que en su estado actual habría que mirar cómo quedó la ley que está vigente, pero que también podría apuntar a reforzar y establecer ciertos principios básicos que nosotros tenemos que cautelar se cumplan. Respecto de la norma que entró en vigencia, los reveladores, informantes, testigos y víctimas en causa sobre crimen organizado
se incorpora en el Código Procesal Penal un párrafo tercero bis sobre diligencias especiales de investigación, especialmente en un párrafo, en número quinto, con las medidas de protección respectivas. Este es el artículo, es un párrafo número 3. ¿Cuál es el bis? Ya, exacto. Varias de estas normas fueron reforzadas entonces por esta legislación, como ya señaló, sí, ya lo señalamos. Ahora, acercándonos al propósito de la moción, respecto a las investigaciones sobre tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, cabe señalar que si estos ilícitos se cometen al alero de una asociación delictiva o criminal, son plenamente aplicables todas las medidas de protección del párrafo 3 bis del CPP. Esa es la primera distinción. Además de las medidas de protección dispuestas en la ley 20.000. Dentro de estas últimas, la más relevante, para efectos de analizar la moción, es la del artículo 30. Dicha norma señala que si el Ministerio Público estima que existe riesgo o peligro para la vida o integridad física de un testigo, perito, agente encubierto, agente revelador, informante o de un cooperador eficaz, como asimismo para cualquiera de sus familiares o personas a quienes se hayan ligados por relaciones de afecto, puede disponer todas las medidas especiales de protección que resulten adecuadas, entre ellas la reserva de sus datos personales en todos los registros de las diligencias de investigación. Además, puede fijar el domicilio de estas personas en la Fiscalía para efectos de notificaciones y citaciones. Esta norma actualmente vigente lo que lleva es a que si se adopta esta reserva dispuesta por el Ministerio Público puede mantenerse durante todo el procedimiento, incluso después que se haya dictado la sentencia definitiva. Esto porque se trata de una decisión administrativa, ¿no es verdad? Es el Ministerio Público el que lleva el registro de los antecedentes y diligencias de investigación. Es a esto a lo que me refiero cuando digo que, incluso habiendo sido presentada con anterioridad, esta norma que hace obligatorio lo que hoy día es potencialmente disponible por el Ministerio Público, obliga y refuerza un principio. El que lleva entonces actualmente este registro de antecedentes, y al tratarse de una decisión administrativa por parte del fiscal, la propuesta de la moción en orden a consagrar la procedencia de un recurso de apelación en ambos efectos habría que revisarla, ¿no es verdad? Porque en el contexto actual se trata de una decisión administrativa y no, en este caso, tendría entonces la naturaleza jurídica de una resolución judicial a ser impugnable por esta vía señalada. Entonces ahí habría que hacer un ajuste. Por otro lado, para reforzar la protección dispuesta por el Ministerio Público, el actual artículo 32 de la ley 20.000 es claro en señalar que si el fiscal dispuso la reserva de identidad de los testigos en la etapa de investigación, el tribunal deberá mantenerla, sin perjuicio de los otros derechos que se confieren a los demás intervinientes. La moción pretende en esto, el motivo de la moción es reemplazar la frase "en la etapa de investigación" por la oración "en cualquier etapa del procedimiento", reforzando entonces este principio. Ahora, si bien es cierto, esto está bien orientado, lo que habría que revisar es si los efectos prácticos de este cambio de la oración en la etapa de investigación por "en cualquier etapa del procedimiento" son lo suficientemente fuertes como para fundamentar este cambio, toda vez que la naturaleza jurídica de las medidas de protección del artículo 30 son de índole extrajudicial, que es precisamente la sede donde el Ministerio Público tiene competencias, pero eso va en la línea de lo que indicaba anteriormente. Asimismo, el artículo 31 señala que una vez dispuesta la medida de protección de identidad por parte del fiscal, en cualquier etapa del procedimiento, el tribunal, sin audiencia de los intervinientes, deberá decretar la prohibición de revelar en cualquier forma la identidad de testigos o peritos protegidos o los antecedentes que conduzcan a su identificación. Esto, a mayor abundamiento, la infracción de esta prohibición está sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo. La modificación propuesta respecto del artículo 33 nos parece muy positiva, ya que refuerza la posibilidad de otorgar protección policial a quien la necesitare en cualquier etapa del procedimiento. Entonces, en resumen, señor presidente, por su intermedio, había que revisar la moción en función de la norma actualmente vigente. Entendemos que el propósito en parte estaría cumplido, hay que ver en el fondo el tema administrativo versus la resolución judicial, y ciertamente la norma que se propone en el artículo 33 es un gran aporte al reforzar la posibilidad de otorgar protección policial a quien la necesitare en cualquier parte del proceso. Perfecto, se ofrece la palabra. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra en votación en general. Gracias, señor presidente. Don Jorge Lesatri. Gracias, don Jorge.
Don Jaime Araya. A favor. Gracias, don Jaime. Doña Lorena Frías. A favor. Gracias. Don Henry Leal. Don Andrés Lonton. Doña señora Maitorcini. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. A favor. Gracias. Señor Hugo Rey. Presidente. A favor. Gracias. 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general. ¿Les parece que en el fondo que el Ejecutivo, porque yo creo que hay que destacar que el subsecretario de Justicia sí ha tenido a bien concurrir a esta comisión cada vez que se le ha citado? En el fondo creo que es una buena, de forma muy entusiasta. Claro. Si las diferencias, las observaciones que realizaron las pueden indicar durante la semana, ¿les parece? Y así retomamos la primera semana de septiembre y lo votamos en particular para poder avanzar en este paquete de proyectos. ¿Les parece? Aprobamos. Puntos varios, se ofrece la palabra. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.